mi liberación. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por tu palabra que se abre, Señor, ante nosotros. Quiero rogarte solamente sabiduría para mí y para cada uno de mis hermanos que en esta tarde vamos a escuchar tu palabra. Quiero pedirte, mi Dios, que abras nuestros corazones, abre, Señor, nuestro oído. Háblanos, Señor, acerca de este proceso de la vida, pero sobre todo, Señor, ¿qué hay allá, más allá de la muerte? Enséñanos lo que tu palabra, Señor, nos quiere hablar en esta tarde. Y ruego, Señor bendito, que todos estemos conscientes de esta maravillosa verdad, Señor, que nos espera si estamos confiando y esperando, Dios, en ti y en tu poder. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se han escrito muchos artículos, se han escrito muchos libros sobre el tema de la muerte. Hay películas, hasta películas se han hecho acerca de la muerte. Y es por demás sorprendente, es un poco tremendo el que cierto grupo de personas incluso le rindan adoración a la muerte, porque sienten o piensan que nadie puede contra la muerte. Por ahí hay una película infantil que se llama Mi villano favorito, y un grupo de personajes muy pequeños llamados los Minions andan en busca del ser más malévolo. Entre más malo sea el patrón, mejor para ellos. Y tal parece que los que adoran a la muerte o los que veneran a la muerte piensan que nadie puede contra ella. Y aparentemente nadie puede contra ella, porque al final el que tiene vida, pues la muerte se lo lleva. Pero la palabra de Dios incluso habla de la muerte, que al final la muerte también será destruida. Entonces, los seres humanos tienen muchas preguntas, los seres humanos tienen muchas dudas sobre qué pasa después de la muerte. Y a decir verdad, nosotros mismos muchas veces nos hemos preguntado, yo me he preguntado, me he imaginado, sé de lo que la palabra de Dios dice, pero yo creo que sin duda es algo que nos gustaría saber. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué siente la persona? ¿Cuál es lo que queda después de la muerte? ¿Cuál es el estado? ¿Qué sigue? ¿Qué hay? Y no me interrogo esto así como dudando de qué pasará. Yo entiendo lo que la palabra de Dios nos enseña, pero yo creo que cada uno de nosotros dudamos de algo que es incierto para nosotros. Decía yo, ¿quiénes están seguros que algún día se van a morir? Todos tenemos la certeza de eso. Lo que hay un paso después de la muerte es lo que muchas veces nos preguntamos, generan dudas. ¿Qué pasa después de la muerte? Muchos se han preguntado, muchos se preguntan y muchos se preguntarán si hay vida después de la muerte. Ahora, Job, ante su calamidad y su angustia, pensó en que ojalá y muriese, dice, y fuera escondido en la tumba hasta que Dios se acordara de él. Pero luego el mismo Job se hace esta pregunta: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Se cree que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, y esta pregunta en cuestión de la muerte ya existía. Las personas siempre han tenido temor a la muerte. ¿Por qué? Porque se ignora qué hay después de ella.
Hoy existen, decía yo, muchas películas documentales sobre personas que estuvieron muertas por poco tiempo y volvieron a la vida. Y cuando regresan, hablan de su experiencia que tuvieron mientras que estuvieron muertas, entre comillas. Todos relatan que su espíritu salió del cuerpo, que estuvo flotando sobre su cuerpo y luego fueron llevados a un túnel, que vieron una luz, que vieron un campo maravilloso. Cada uno de ellos tiene su propia experiencia. Cada persona que dicen regresar de la muerte cuenta su propia experiencia. Otros creen que hay vida después de la muerte, reencarnado en otro cuerpo. Hay un grupo, una corriente que enseña en cuanto a la reencarnación, que usted es persona hoy, pero que en su vida pasada no fue una persona, fue algo más, y que después de que usted muera no termina, sino que simplemente reencarna en algo más o en alguien más. Eso es lo que enseñan algunos. Pero ¿hay vida después de la muerte? ¿Podemos creer en todos esos testimonios o en todas esas enseñanzas que circulan en el mundo? Para poder entender para poder responder a estas preguntas, debemos de ir a la palabra de Dios, al autor de la vida. La palabra de Dios abarca todos estos temas. Y es importante que no pensemos o especulemos solamente sobre qué hay más allá de la muerte, sino que la palabra de Dios también trae esa luz en particular hacia nosotros, que nosotros podemos conocer qué es lo que Dios nos enseña a través de este punto. Mis hermanos, uno de las situaciones o uno de los puntos que ha creado tanta controversia en un grupo religioso se basa en el libro de Eclesiastés capítulo 9. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, y hacen doctrina de lo que Salomón escribió acerca del asunto de la muerte. Y dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9, 5 y 6: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Cuántos han leído el libro de Eclesiastés? ¿Alguna vez, en algún momento, todos hemos leído el libro de Eclesiastés? Y el autor Salomón usa mucho una frase en todo, prácticamente en todo este libro, y habla acerca de debajo del sol, de debajo del sol, de debajo del sol, debajo del sol, debajo del sol. Es una frase muy recurrente que vamos a encontrar en el libro de Eclesiastés. Recuerde que Salomón fue un hombre muy sabio de su tiempo, un hombre el cual le pidió a Dios sabiduría y Dios se lo concedió. Y muchos se maravillaban, se asombraban de tanta sabiduría, pero él poseía una sabiduría limitada. Lo que él hablaba era lo que él entendía, y él entendía a lo mejor, o llegó a entender, todo lo que sucede, como él mismo dijo, debajo del sol. Todo lo que se mueve solamente en este mundo natural en donde nosotros nos movemos, y lo que nosotros logramos entender, si no es porque la palabra de Dios nos enseña también algo más. Ahora, decía yo acerca de esta corriente, de este grupo religioso, que cuando usted toca el tema de la muerte y usted le dice, no, es que poseemos un alma que trasciende a la muerte, un alma que va más allá,
automáticamente le citan Eclesiastés 9, 5 y 6 y le dicen: no es cierto. Dice Eclesiastés que cuando la persona muere todo queda en el olvido. Aquí dice que incluso su amor y su odio y su envidia, dice, se acabaron, fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Habla de una aniquilación total de la persona en general. Y eso realmente es lo que dice este versículo, y se ha enseñado de una manera incorrecta, usando solamente lo que nos dice esta parte de la palabra de Dios. Pero recuerde que Salomón vivió mucho tiempo antes de que el Señor Jesucristo viniera, mucho tiempo antes de que el Señor Jesucristo enseñara lo que ahora conocemos nosotros y podemos abrazar también como verdad absoluta, hablando acerca de la muerte y la condición eterna del alma del cristiano. Eso lo vamos a hablar, vamos a verlo también el próximo domingo en nuestro tiempo de escuela dominical. La Biblia enseña que la muerte es una separación. La Biblia nos enseña que la muerte solamente es una separación. Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. El apóstol Santiago nos está hablando aquí acerca del cuerpo que le da vida, el espíritu. Y si el espíritu sale, el espíritu que trae vida al cuerpo se sale del cuerpo, el cuerpo simplemente queda sin vida. Entonces, la muerte es una separación del cuerpo con el alma, es una separación del cuerpo con el espíritu. Y Santiago dice: así como la fe está muerta sin obras, así el cuerpo separado del espíritu también está muerto. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es una separación que se da del cuerpo con el espíritu. El cuerpo existe, pero está muerto sin espíritu. Vámonos al primer libro de la Biblia. Este tema de la muerte es un tema muy amplio, bastante amplio, y vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para ir a la palabra de Dios. Génesis capítulo 35, usted recordará un episodio en la vida de Raquel, cuando ella estaba dando a luz a su último hijo. Génesis 35, 17 y 18 dice de esta manera: y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Encontramos un ejemplo muy claro acerca de lo que es la muerte. Es una separación. El espíritu que da vida al cuerpo se sale de este vaso, como lo llama el apóstol Pablo, se sale de este tabernáculo terrenal, y hay una separación entre la vida, entre el espíritu, y el cuerpo. La muerte en sí entonces es separación. Otro ejemplo lo tenemos en Lucas capítulo 8, versículo 49 al 55. Lucas 8, 49 al 55.
cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, y dice la palabra de Dios en Lucas 8:49 al 55, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Podemos ver la conexión que hay entre el cuerpo y el espíritu. Y cuando una persona muere, es porque hay una separación del espíritu, que es el que le da vida otra vez al cuerpo. Cuando Cristo murió, mis hermanos, su espíritu, dice la palabra de él, que se separó del cuerpo y volvió a Dios. Vamos a leer también esta cita de la palabra, Juan capítulo 19, versículo 30. Nos habla en el momento cuando el Señor entregó el espíritu. Dice que él entregó su espíritu. Juan 19:30. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En ese momento Jesús murió. En ese momento el cuerpo de Jesús quedó sin vida, porque quedó sin el espíritu. Dice la palabra que él entregó al Padre el espíritu que le daba vida al cuerpo. Solamente estas citas es para reforzar que la muerte entonces es una separación del cuerpo y el espíritu, pero la muerte no es el fin. Siendo la muerte la separación del espíritu y del cuerpo, ¿qué pasa con el espíritu? ¿A dónde va? ¿Está consciente? ¿Sigue viviendo? ¿O será como algunos dicen, que el espíritu es una fuerza activa solamente, solo una energía? La palabra de Dios nos enseña que Abraham, Isaac y Jacob, aunque habían muerto, dice la palabra de Dios que ellos siguen vivos. Jesucristo dijo que Dios no era Dios de muertos, sino Dios de vivos. Implica entonces que lo único que muere es el cuerpo. Es el cuerpo el que llega a un término, es el cuerpo el que llega a un final, pero el espíritu continúa, el espíritu sigue vivo. Y eso fue lo que Jesucristo dijo en Mateo 22, 31 y 32, hablando acerca de que Él era, o que Dios era Dios de vivos y no de muertos. Vamos a leer la palabra, Mateo 22, 31 y 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La enseñanza de que la aniquilación del cuerpo o el dejar de existir, eso no lo enseña la palabra de Dios. Aunque el cuerpo del ser humano muere, ese cuerpo después de que muere se descompone y se vuelve polvo. La persona que vivió en ese cuerpo, el ser, el espíritu, de acuerdo a la palabra de Dios,
sigue viviendo, sigue pensando, sigue recordando, sigue disfrutando o sigue sufriendo su condición espiritual. El apóstol Pedro también habló acerca de este punto, y el apóstol Pedro dijo que él debía abandonar el cuerpo como algo que se podía abandonar, así como alguien puede abandonar algo material, como alguien que puede abandonar una casa, como alguien que a lo mejor puede abandonar, no sé, a su familia. El apóstol Pedro dijo que el cuerpo era algo también que se podía abandonar. Y en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 13 y 14, dice: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Sabemos que para llegar delante de la presencia del Señor, este cuerpo no puede entrar a la gloria del Señor, porque es un cuerpo de corrupción. Es un cuerpo contaminado por el pecado. Mas el Espíritu, que el Espíritu Santo da vida, es el que tiene lugar delante de la presencia del Señor. Y el mismo Señor Jesucristo había declarado al apóstol Pedro, diciéndole: ya vas a venir conmigo, ya vas a tener que abandonar tu cuerpo y vas a estar conmigo. El apóstol Pedro dijo: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. La muerte no es dejar de existir, la muerte no es la aniquilación de todo, es sencillamente abandonar el cuerpo que usamos en esta tierra para movernos, para trabajar, para formar parte de una familia, para que el Señor cumpla sus propósitos en nosotros. Dios usa cuerpos, Dios nos usa a nosotros, no solamente usa nuestro espíritu, sino que también nos usa a nosotros en espíritu, alma y cuerpo. Debemos de estar entregados al Señor. Y por lo tanto, mis hermanos, el tiempo, el momento que tengamos que partir con el Señor, el cuerpo se queda en este mundo y volverá, ¿qué?, al polvo, porque del polvo fue tomado, dice la palabra de Dios. ¿A dónde van los espíritus de las personas que han muerto o han abandonado su cuerpo físico? ¿A dónde van los espíritus de las personas que han muerto o han abandonado su cuerpo físico? La palabra de Dios también nos enseña acerca de un lugar real, un lugar maravilloso en donde van todos los justos, en donde van todos los salvos, en donde van todos aquellos que entregaron sus vidas al Señor, reconociéndolo como su Señor y Salvador. Y nos habla de un lugar en el cual el Señor tiene a todas las almas, a todos los justos, en donde toman un tiempo de reposo, como también hay un lugar en donde van todos aquellos quienes despreciaron el llamado del Señor, vivieron conforme a la carne, no prestaron oído a todo lo que el Señor ofrece. Ellos también se encuentran en un estado de remordimiento, en un estado en donde ellos están conscientes del por qué no aceptaron, por qué rechazaron la verdad, rechazaron la invitación de ser perdonados, nunca procuraron alcanzar la misericordia del Señor. Recuerde la historia del rico y Lázaro que narró el Señor en Lucas capítulo 16, en donde Él dice que este hombre, estando en ese lugar de tormentos, clamaba diciendo: que alguien vaya a la casa de mis padres y les predique acerca de este lugar para que no vengan aquí, decía este hombre. Es un estado en el cual ellos están en plena conciencia, recordando toda esa oportunidad que se le dio, mas ellos no
aprovecharon. Los justos están en un lugar esperando ser recompensados. Los justos están en un lugar descansando mientras de sus trabajos, de todo lo que ellos hicieron mientras estuvieron en vida. Están en un lugar en donde ya están gozando del gozo y del regocijo que es estar delante de la presencia de nuestro Dios. No debemos, por supuesto, temer a la muerte. Una de las armas que mejor le ha funcionado al enemigo es el temor. Y yo creo que una de las armas que más le ha funcionado es el temor a la muerte. La historia que leímos de la leyenda habla acerca de este hombre que vio a la muerte y se echó a correr. Le pidió a su amo el caballo para llegar a ese lugar apartado en donde él estaba seguro que la muerte no lo encontraría. ¿Por qué? Porque temía a la muerte. Y el diablo por milenios tuvo y tiene a las personas sujetas al temor de la muerte, porque como no se conoce, como se desconoce qué hay más allá, muchos temen a la muerte. Pero si vamos a lo que el apóstol Pedro escribió acerca de su partida, acerca de abandonar el cuerpo, encontramos al apóstol Pablo hablando y enseñando acerca de estar con el Señor, que es mucho mejor que estar en este mundo. Y vemos en estos dos apóstoles, en sus escritos, en sus cartas, cómo ellos tratan con el asunto de la muerte de una forma tan natural, de una forma en el cual para ellos no es preocupación, no hay temor en ellos, porque saben que hay un lugar maravilloso esperándolos y esperándonos a cada uno de nosotros después de nuestra partida. Sinceramente, amamos la vida porque disfrutamos de la familia, disfrutamos de los amigos, disfrutamos de la iglesia del Señor, disfrutamos de la comunión con los hermanos. Y yo creo que si en este momento tuviéramos que elegir entre morir o vivir, pues le pediríamos al Señor vivir, le pediríamos al Señor un tiempo más para poder seguir disfrutando de lo que Él nos ha dado, nos ha bendecido. Pero cuando nos enfrentemos o cuando pensemos en la muerte, debemos de pensar que para nosotros, que para cada uno de nosotros, el siguiente paso después de la muerte es un paso maravilloso. Es un paso el cual nos lleva delante de la presencia del Señor. Es un lugar en donde la palabra de Dios nos describe con toda claridad lo que cada uno de nosotros disfrutaremos en ese tiempo en el cual nosotros tengamos que abandonar este cuerpo. Muy poco se habla, muy poco se enseña acerca del tema de la muerte, pero no tiene que ser un tema ignorado por el pueblo del Señor. No tiene que ser un tema que vivamos en ignorancia. ¿Qué pasará? ¿Qué habrá? ¿Qué sucederá? Debemos de tener la certeza en el corazón de que nosotros, amados hermanos, tenemos preparados. El Señor nos ha preparado un lugar en donde nosotros pasaremos y disfrutaremos por toda la eternidad. El punto está prepararnos cuando nos enfrentaremos a la muerte. El punto está que cada uno de nosotros debemos de tener la certeza que tenían los apóstoles en sus corazones. El apóstol Pedro, decía yo, y el apóstol Pablo hablan acerca de la muerte, hablan acerca de su partida, como diciendo, pues estoy aquí simplemente porque el Señor no me ha querido llevar. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir lo mismo que estos apóstoles dijeron? Yo estoy aquí porque el Señor le ha placido todavía que yo tenga vida, pero sabemos que el tiempo que seremos llamados, tenemos un lugar precioso y hermoso preparado por el Señor para cada uno de nosotros. La muerte no tiene que ser un tema de miedo, no tiene que ser un tema de temor, sino que la muerte es algo que debemos de tratar realmente con naturalidad.
A lo mejor realmente es un poco complicado pensar en esto y decir, pues no pasa nada si el Señor quiera llevarme en este momento. Pero es una realidad que debemos de trabajar en la mente y debemos de darle lugar al Señor para que cada uno de nosotros no vivamos con temor cuando se trate de la muerte. Voy a pedir que cierren sus ojos, vamos a terminar la palabra de Dios. Espero realmente que el tema de la muerte haya quedado claro en nosotros. La palabra de Dios nos enseña acerca de este asunto. La palabra de Dios nos enseña con mucha claridad el tema de la muerte. Es algo que el enemigo ha usado para traer miedo en el corazón y sobre todo en el corazón de los cristianos. ¿Cuándo un corazón puede ser atemorizado para ser encontrado con la muerte? Quizá cuando no está preparado, cuando no está seguro de encontrarse con su Señor después de su partida. Aquel que está seguro, está confiado, sabe a dónde va, no hay temor a la muerte. Voy a pedir que se pongan de pie, amados hermanos, puestos de pie todos. Vamos a terminar este tiempo dándole gracias a Dios, porque así como el apóstol Pablo enseña y dice que ya no somos como los que no tienen esperanza, hay una esperanza maravillosa para nosotros. Jesucristo vino a traer esperanza para la vida de todos sus seguidores, para la vida de todos aquellos que confían y esperan en Él. Vivimos una vida segura mientras estamos en este mundo, porque sabemos que la presencia y los cuidados de Dios están con nosotros. Pero también debemos de tener la certeza, la confianza, que el tiempo que el Señor nos llame a su presencia, vamos a disfrutar de ese lugar maravilloso que Él ya tiene preparado para nosotros. ¿Cuándo será el tiempo de nuestra partida? No lo sabemos. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Algo que debemos de guardar en el corazón es de que no importa el tiempo que el Señor nos preste de vida y el tiempo que nos llame a su presencia, estaremos en un lugar mucho mejor y mucho más hermoso que lo que estamos nosotros disfrutando en esta tierra. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias a Dios por esa esperanza que Él nos da a través de su palabra. No creemos en la reencarnación, creemos en un lugar hermoso que el Señor tiene para nosotros. No creemos que después de la muerte termina todo. Creemos que después de la muerte empieza lo mejor para cada uno de nosotros al lado de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Por qué no levanta su mano y con sus propias palabras le da gracias a Dios por esta esperanza bienaventurada que nos da en esta tarde a través de su palabra? Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, mi Dios, en esta tarde acerca de la vida después de la muerte. Nos has hablado, Señor, lo que nos espera. La muerte, Señor, solamente es una separación del cuerpo con el espíritu. La muerte es el paso necesario para que nosotros podamos estar y disfrutar de tu presencia por toda la eternidad, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, esta doctrina, esta enseñanza, Señor. Ayúdanos a abrazar esta hermosa verdad que tú nos enseñas en tu palabra, bendito Dios. Gracias, porque somos bienaventurados cuando podemos conocer la verdad, porque cuando podemos conocer, Señor, lo que tú nos enseñas, pones esperanzas, pones, Señor, seguridad en cada corazón.
Te alabo y te bendigo, Señor, por tu palabra, y que esta palabra sea sellado, Señor, con tu Espíritu Santo en el corazón de cada uno de mis hermanos, Dios, en esta tarde. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde. Le damos lugar a nuestro hermano, quien nos llevará en una alabanza para despedir también de este tiempo.